Muchas gracias, señora Presidente. La idea sería terminar con la menor tensión posible el tratamiento. Lamentablemente, nos hemos pasado todo el día incluso haciendo referencias que no son usuales aquí a senadores, se habló de traidores, se dio nombre y apellido de senadores, cosa que no es tan usual. Entonces, no debemos instalar una mayor tensión. Y yo creo que la oposición, tantos años acostumbrada a imponer el número y a no acordar nada, que les cuesta. Y aquí hubo queja de que hay artículos que se corrigieron en diálogo con los senadores, pero eso es política, eso es diálogo entre quienes quieren hacer un aporte y después de hecho el aporte encuentran una satisfacción en acompañar el proyecto. Eso es absolutamente legítimo. Ojalá algún día podamos, con la oposición, recibir aportes y compartir algunas visiones, a pesar de que a veces parece que estamos en las antípodas. Termina la reunión de comisión y sigo yo, Gracias. El gobierno fue, ya se dijo 10 veces acá, fue votado por un número interesante de adhesiones y está buscando tener leyes, porque también nosotros, y ya voy a explicar en varias partes de mi exposición, porque a veces es mejor algo de la ley y no dejar en el aire los temas. Bueno, ya se dijo acá, pero solamente voy a mencionar dos casos. Empezó la democracia con Alfonsín con 30 leyes aprobadas en 6 meses y este gobierno lleva 0 ley en 6 meses. Y si no les gusta la ley que manda el gobierno, tenemos posibilidad de corregirla como hemos corregido como hicieron los diputados. Y yo espero que los diputados tengan en cuenta los aportes del Senado. ¿Por qué voy a pensar que el diputado va a insistir en su sanción? Si hay cosas que hemos mejorado, lo que yo espero que tengan el entendimiento para hacerlo. Y acá se critica estos meses de gobierno como si viniéramos de un paraíso que terminó el 10 de diciembre pasado. Un paraíso tremendo, que después de 20 años, de los cuales gobernaron 16 y sabotearon 4, en no respetar la opinión de la gente. Y alguien dice, ¿por qué no hay gente en la calle apoyando? Pero ustedes esperan que el gobierno convoque gente para que sea una masacre ahí. Seamos responsables, no lo que hacen los amigos de ustedes de la izquierda, de movilizarse para la violencia. ¿Ustedes creen que si no hubiera estado la policía ahí, estaríamos sentados nosotros aquí o estarían los piqueteros sentados acá? Yo no entiendo qué creer que cuando la policía frenó que lleguen al Congreso, ¿era por deporte o para evitar lo que ya pasó, que tomaran el Congreso o que apedrearan la casa y no poder trabajar tranquilo? Yo no creo que ustedes piensen que esa es la solución del debate político, la violencia en la calle y después denunciar represión. ¿Qué otra cosa va a hacer la policía que frenarlos? Hemos vivido muchos años de relato, un relato que nos dice, y aquí se repite, que se puede vivir sin pagar la energía, sin pagar el costo del transporte. Y hoy son las provincias del interior las que no perdieron el subsidio de transporte. El AMBA, curiosamente, se lo mantiene el gobierno y yo espero que también lo supriman al subsidio del transporte del AMBA. Ya que no tienen la provincia del interior, tampoco tendría que tener el AMBA.
Un gobierno que ha perdido, en el 2006 perdimos el superávit energético, que hasta el 2006 dio 6.000 millones de dólares para pasar a tener que comprar combustible y petróleo por un acumulado de 30.000 millones de dólares. Acá se desgarra la vestidura por el crédito del Fondo Monetario, que de última sean 40 o 50.000 millones. Es casi lo que perdimos por importar energía. Y además se desgarra por la vestidura por el préstamo del Fondo Monetario, que es casi el 10% de la deuda argentina. Y acá se culpa a hay senadores que culparon a los acreedores de la deuda nuestra. Qué curioso, ¿no? Eso nos llenaron la cabeza a veces cuando éramos chicos de que la culpa la tenía la Baring Brothers o algún financista internacional. Hoy el fondo... la deuda no es otra cosa que el déficit fiscal acumulado. Es pura matemática. Es como si en mi casa me faltara 1 millón de pesos por mes, a fin de año debería 12 millones de pesos. Es así tan simple. Pero acá se cree que el Estado presente todo lo puede. Todo lo puede. Y este relato, que terminó con más del 41% de pobres en diciembre, que creyó que íbamos a acabar con la pobreza con los planes, que se liquidó la cultura del trabajo, se perdió la calidad educativa. Nunca escuché en 20 años prácticamente que algún reclamo educativo tenga que ver con la calidad. Solamente pensando en el salario que obviamente es necesario, pero sí, no he visto que se inculque la vocación en los docentes como lo sabían tener antes. El sistema previsional, que tanto lo maltrataron, y ahora que tanto se preocupan ahora cuando el sistema previsional incorporamos millones de personas sin aportes, casi 500.000 personas con pensiones sin aporte y 2 millones de personas jubilados sin aporte. Tenemos que algún día resolver el tema previsional en serio. Pero no, estamos parchando y estamos buscando culpables. Y vamos de moratoria en moratoria. La gente que votó en contra del relato, en contra de la situación que vivíamos, también está enojada con los políticos, y no solo porque Milei los vaya a inducir. Él aprovecha la circunstancia que la gente está enojada para echar leña al fuego, pero eso no me molesta, a mí no me preocupa. Yo tengo claridad de conciencia de que si hacemos las cosas bien y mantenemos nuestras responsabilidades, vamos a sacar las cosas adelante. Pero también reconozcamos que en 40 años de democracia tenemos más pobres que hace 40 años, tenemos años de bajo crecimiento o de crecimiento en serrucho para arriba y para abajo. Que hubo corrupción, que hubo medidas populistas, y hubieron fracasos. Y todos los gobiernos tuvieron delegación de facultades. Y aquí también nos desgarramos la vestidura por la delegación de facultades. Qué increíble. Todos los gobiernos tuvieron delegación de facultades por décadas, por años. Duhalde tuvo 5 delegaciones: social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, que se prorrogó hasta la mitad del gobierno de Macri. Del 2003, o de la crisis del 2003, hasta la mitad del gobierno de Macri. Alberto Fernández tuvo 9.
Y no fue el escándalo que hoy quiere hacer con las delegaciones, como si estuviéramos dando la suma del poder público a alguien. Fernández tuvo una emergencia, una delegación económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, que nos llevó al encierro de 2 años y a un manejo que aún no está claro, que espero que constituyamos pronto la comisión revisora de cuentas para que de acá le demos instrucciones a la auditoría de que sepamos la verdad de lo que pasó en la pandemia con el gasto público. Todos los gobiernos tuvieron y no hubo tanto escándalo y fueron votadas muchas por nosotros, como fue votado también el acuerdo del gobierno de Fernández con el Fondo Monetario, que muchos de ustedes no lo votaron siendo oficialistas, pero creíamos que era bueno para el país y desde este sector del Senado lo apoyamos. Se habla del problema de distribución de la riqueza, otra muletilla progresista. Si no hay crecimiento económico, no hay derrame para repartir. Yo tampoco creo en el derrame automático, no creo en eso. Ya me lo quisieron vender en los 90 y aprendimos que no hay derrame automático. Lo que hay que aumentar es la producción, los recursos y asignarlos bien para las prioridades que el Estado debe controlar. Pero la prioridad del Estado es la educación, la salud, las obras de agua, que el país no tiene un nivel ni deseable de servicio de agua y saneamiento. Y se habla tanto de las obras que están paradas, que se van a hacer las obras. El gobernador de mi provincia está trabajando para que los contratos sigan, aquellos que están en marcha, van a seguir un poco más lento, un poco más rápido. Pero no puede hacerse. Y yo digo, si realmente se hubiera hecho tanta obra estos 20 años, no habrían tantas paradas, no habrían tantas obras detenidas, si en los últimos 20 años ustedes hubieran hecho las obras que hacían falta. Al final, el año pasado, firmaron convenios, cuando Papá Noel más andaba por todo el país firmando convenios con los gobernadores, prometiéndoles cualquier obra que fuera, estuviera en la imaginación de los gobernadores. Ya vamos a hablar después de ganancias en la próxima ley, porque terminamos esta discusión con el impuesto a la ganancia. No se puede hablar de las empresas públicas como si fueran la panacea. No se puede, porque las empresas públicas no estamos en Noruega, Suecia o Finlandia, estamos en Argentina, donde la administramos mal por experiencia de 100 años, digamos, 70 años. Las administramos mal, somos un desastre. La verdad, no quiero culpar a los gobiernos, porque el funcionario que se pone termina haciendo un lío. En ARSA, 2.000 millones el 23 de déficit. Aerolíneas, 780 millones, aunque después se disimuló el balance. Casi más de $1 millón por día. AISA, que lo pagamos, todos los argentinos pagamos los 400 millones de déficit de AISA para que tenga agua esta ciudad y el Gran Buenos Aires. Pero en cada provincia la paga cada provincia, salvo acá. Correo 253, Belgrano Carga 219. La verdad que para ser tan grande el Belgrano no es tanto déficit. Radio y Televisión 111 millones. Corredores viales 102 millones, que ya tendría que estarse licitando. Intercargo 5 millones. 5.400 millones. Si uno dijera que al país le sobran 5.400 millones, uno podría decir, bueno, en vez de hacer escuela con lo que sobra, en vez de hacer tal cosa, banquemos empresas que las queremos por cariño, por historia. No, esto se bancaba con emisión, que hoy es inflación. Todo esto se bancó con déficit fiscal que pasó el 5%, 6%, sin contar el del Banco Central, que era una locura. Yo lamento por Aerolínea que le hayan sacado de acá, no se pongan contentos, porque no hay ninguna alegría que Aerolínea no esté acá. Lo mejor que le podría pasar a esa empresa, a la cual no tengo nada que decir en contra de sus trabajadores, sus pilotos,
su mecánico, su personal, nada que decir. Sí debo lamentar que esa empresa tenga la contra de tener casi una docena de gremios que solamente entorpecen que esa compañía funcione. Lo que acá nos dijeron los funcionarios es que van a tratar de mejorar los números para bajar el déficit. Yo proponía que se pusiera una privatización parcial, pero bueno, no quedó afuera ahora. Y le damos piedra libre al gobierno para que pueda, llegado el caso. Primero partamos de la base. Cualquier compañía que venga, 1, 2, 3 o 4 o 5 que vengan a volar y no sean expulsadas por el kirchnerismo como fue expulsada LATAM, o que era LAN al principio, que fue un acierto para muchas provincias, el crecimiento que tuvo LAN, y después LATAM, que fue expulsada. Le expulsaron de Aeroparque, le bloquearon que funcionara el aeropuerto de Palomar, hasta que los tipos dijeron, nos vamos. Bueno, entonces ahí queda Aerolínea sola prácticamente. Cualquier empresa que venga viene a volar, no viene a sabotear. Y va a volar los aeropuertos que hoy vuelan las otras compañías compitiendo. Porque parte como aerolínea del Estado, parte del manejo de dumping que él hacía es, si LAN pone un vuelo a las 8, Aerolínea ponía uno a las 8:05 o a las 8:05, para hacer una competencia que de todos modos la supieron llevar los privados. Pero de última, si perdía plata LAN, a mí qué me importaba. Pero no la pérdida de aerolíneas. Y les cuento, el cuento de la línea de bandera y todo eso ya es una historia antigua. En el mundo, en Europa, ya no hay ningún país con línea de bandera, son todas compañías que están en la bolsa, compiten. Ojalá acá se pusieran las pilas y terminara Aerolínea en una sociedad anónima en la bolsa, con los trabajadores de socios los privados y un manejo eficiente y un solo gremio por empresa. Así debería ser para que esa compañía sea viable. Si no, lo que sucede, o más puede suceder con este gobierno, o cualquier gobierno razonable, es que en 3 años, por ejemplo, ya hayan varias compañías volando y Aerolíneas no tenga ya el 60% del cabotaje, sino el 30%, por ejemplo. Y si sigue siendo deficitaria y si sigue teniendo el sabotaje de los gremios, en 1 minuto se presenta a un juzgado de quiebra el gobierno porque es una sociedad anónima y la puede quebrar. La presenta a la quiebra, se hará cargo el gobierno. ¿Por qué? Porque hay que invertir en esa compañía para que tenga futuro. Y esto pasó en Brasil. Miren ustedes, en Brasil quebró Varig en el 90 y tuvo éxito desde el 27 hasta el 90. Si bien no era una compañía estatal, era una compañía muy subsidiada por el gobierno. Y había que poner 3.000 millones de dólares en el 90 y el gobierno la dejó caer y quebrar. Les cuento que no fue Bolsonaro, Milei, no, Lula fue, Lula, recuerden. Lula cerró Varig. Y Aeroméxico también quebró, Viasa en Venezuela, Ecuatoriana, Pluna en Uruguay, el Hoy Aéreo Boliviano. Alitalia desapareció y se convirtió en ITA y está privatizándose ahora y seguramente la va a comprar Lufthansa. Esto quiere decir que no estamos colaborando desde aquí para que haya un plano razonable para Aerolíneas, sino al contrario, la dejamos en el limbo para que pueda pasar cualquier cosa, incluso su desaparición. Cosa que yo no estoy proponiendo, sino diciendo que eso puede suceder. Por eso creo que voy a hablar un poco de reforma laboral. Sé que sacaron cosas, pero también es cierto que no es, a veces hemos hecho tantas leyes creyendo que protegíamos a alguien y lo desprotegíamos. Las multas que se están sacando en esta ley fue una desprotección a los trabajadores, porque lo que hizo es aumentarse enormemente la cantidad de empleo negro respecto al empleo registrado.
Y estos últimos años creció muy por abajo de lo que debería crecer el empleo privado. Entonces, modernicemos la legislación, no tengamos miedo, hagamos aporte, que necesitamos que haya. Y lamento también que en el otro artículo donde se fomentaba las pequeñas empresas que podían tener hasta 5 personas asociadas sin que se considere el empleado, se ha reducido a 3, otro gran error. Espero que los diputados mantengan los 5 personas. En las provincias, cualquier empresa, la tintorería de la esquina necesita 5 personas, una panadería, una bicicletería necesita 5 personas. Porque todos sabemos acá que una pyme con un juicio laboral, en la industria del juicio, con un juicio laboral quiebra. Vienen, les cargan las máquinas y se las llevan para rematar. En cambio, una asociación pagando aportes como cuenta propista de 5 personas puede funcionar. Es como si fuera una mini cooperativa, pero no, se la bajó a 3 y se le puso más trabas que soluciones. Yo lamento que se haya corregido ese articulado. Los asalariados registrados hoy suman el 31% de la masa. Empleado público el 17%. Hay provincias que tienen en Salta la misma cantidad de empleo público que empleados privados. Y otras provincias están peor. El 52% eran monotributistas o trabajadores informales. En 10 años, el mercado laboral no creció. Creció en las provincias, en los municipios. La población creció en promedio el 25%, pero el empleo público en municipio y provincia creció el 75%. Casi 3 veces más que el crecimiento poblacional. Y en la provincia sí es importante el crecimiento poblacional porque ahí están los crecimientos de docentes, médicos y policías, que eso crece aunque uno no quiera. Pero de ahí a ser el Estado el que va a acabar con la desocupación es un grave error que están pagando las consecuencias las provincias en su gran mayoría. Brasil en el 2017 hizo una reforma laboral actualizando los contratos a lo que es el siglo XXI y tuvo un éxito de que generó 3 millones de puestos de trabajo nuevos. Nosotros en esos 10 años crecimos 67, 68 mil puestos. Modernizando la legislación, haciendo menos gravoso. Nadie se va a dedicar por deporte a despedir gente. Cualquier empresario al buen empleado lo cuida, pero no puede tener una espada de Damocles de juicio laboral, de las multas y todas esas cosas que por suerte estamos sacando. El empleo público no es un plan social. Para eso tenemos semejante cantidad de planes sociales privatizados con los gerenciadores de la pobreza. Entonces también tiene que cambiar eso. Y la vez pasada aquí el jefe de gabinete nos dijo que hay, o confirmamos que hay más de 1.800 puestos sin cubrir por este gobierno. Eso es una gran falencia, porque o es gente que no tiene convicciones de seguir, o es gente militante de la gestión anterior que están para sabotear. Yo sigo insistiendo que lo que tiene que hacer el gobierno es concursar los cargos, no con estabilidad, los cargos políticos, concursar en todo el país. De esta manera va a haber, ¿cómo no va a haber gente del interior capacitada para ocupar cargos en las oficinas públicas, donde hay 1.800 que quedaron heredados de la gestión anterior? No digo elegir la técnica, ¿cuál es? Aquí en Buenos Aires sobre todo, elegir a los amigos, los parientes de los amigos y los amigos de los amigos. Y yo propongo otro mecanismo. Concursemos los cargos políticos los concursemos. Va a ver que va a aparecer miles de personas formadas, capacitadas y con vocación y ganas de trabajar.
De esa manera vamos a mejorar la administración. Ya lo dije creo la vez pasada acá, el Banco Central de Chile hace 3 décadas que todos los cargos se concursan en el Banco Central de Chile, que tuvo su última crisis en el 92. Y nosotros tenemos el Banco Central lleno de acumulada militancia, de economistas que van y vienen, pero no sabemos, no hay carrera y no hay ponderación de los méritos para llegar al cargo. Haber dejado de considerar la educación servicio esencial es un error. Los chicos siguen rehenes de un sindicalismo irresponsable, gremios que priorizan la ideología a la educación, defienden privilegios, intereses, y muy afines obviamente a la oposición, pero nunca los escuché esos gremios hablar de calidad educativa. En un país que andamos pésimos en los exámenes de rendimiento escolar, que por terminar formalmente el secundario lo hacen entre 50 y 60% de las personas, que si hablamos de calidad ese índice cae muchísimo. Y es una pena realmente que tengamos un país donde se ha gastado tanta plata en política social y no se logró mejorar la educación, en lo más mínimo. Y yo lamento que muchos sindicalistas boicotean esta ley en muchas cosas que tienen que ver que fomentar el trabajo legítimo. Y acá se debe probar una modernización laboral que no quite derechos, que dé opciones, porque el mercado así está generando empleos de otra manera. De todos modos, yo presenté varias leyes, proyectos que nunca lo trató el gobierno de la gestión anterior acá. Yo propuse en el 23 la eliminación de las multas laborales, una reforma laboral, un sistema de coparticipación, que lo presenté, ya lo vengo presentando varias veces. Hay que corregir la Carta Orgánica del Banco Central. Yo no creo que en la desaparición, creo en la limitación para financiar al gobierno, que fue una gran discusión aquí cuando el kirchnerismo alteró la Carta Orgánica, creo que en el 2013 fue, donde le permitía financiar al Estado, y así estamos. Se convirtió en un banco para financiar el Estado. Y así terminó el Banco Central quebrado, con reservas negativas y con papeles debiéndole papeles a todos los bancos. Este gobierno resolvió ese tema de la LELIQ, se la pasó al Tesoro, el Tesoro fue y negoció. ¿Y sabe qué está pasando? Los bancos están bajando las tasas, están ofreciendo crédito a 20% al año, están ofreciendo crédito barato para las empresas, y apareció el crédito, y cuando baje más la inflación van a volver los créditos hipotecarios, porque como ya no tienen el único tomador de crédito que fue el Estado durante muchísimos años, ahora tienen que salir a buscar clientes en la calle, cosa que me alegra y me parece muy bien. Con participación yo expresé que deberíamos algún día cumplir con lo que dijo la Constitución, pero bueno, ya tocará. El RIGI, se habló tanto el RIGI, que era eliminación, muerte de las pymes. ¿Sabe la cantidad de correcciones que le hicimos al RIGI nosotros? Me hubiera gustado escuchar otras. Se puso que estarán exentos si importan bienes solamente nuevos, para que nadie nos traiga chatarra como inversión, para que nadie infle el mínimo de 200 millones. Deben explicar en el proyecto la masa de trabajadores que ocupará y los proveedores locales. Esos proyectos se van a evaluar.
y se modificó el 163, en esto peleé un rato largo. Por un lado se invita a la provincia a adherir, pero en el 163 dejamos muy en claro que no podrá haber RIGI en una provincia si ésta no ha adherido. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Las provincias que no adhieran, no puede ir el Estado Nacional a instalarle una empresa de RIGI. No puede, no puede. Y dejamos salvadas todas las facultades de la jurisdicción provincial, los impuestos provinciales, y dejamos también salvado el tema ambiental, que se habla mucho aquí. El tema ambiental no se lo podemos delegar al Estado Nacional. El tema ambiental es un tema absolutamente un derecho de las provincias. Bueno, voy a ir terminando, tiene usted razón, señora Presidente. Felizmente que nadie se le ocurrió tocar el tema del tabaco, que también vino de la Cámara de Diputados, donde se acaba con las desigualdades para que todos paguen. Y en conclusión, creo que más allá de los dime, direte, de por ahí las exageraciones expresivas del presidente, el rumbo económico, el camino es el correcto, porque es diferente al que teníamos. Si hubiéramos seguido con el mismo sistema que traía el kirchnerismo, bueno, ¿qué resultado diferente íbamos a encontrar? Ordenar las cuentas es una prioridad, no gastar más de lo que ingresa, es lo que fracasó el modelo anterior, empeoró los indicadores, está bajando la inflación, se aumenta la reserva del Banco Central. Y esto cuesta, claro que cuesta, es duro para mucha gente, sí, ya sabemos. ¿Cuál es el otro camino? Nadie lo explica. Seguir imprimiendo, seguir emitiendo hasta llegar a la hiperinflación. El gobierno necesita esta ley. El mercado necesita esta ley. Es cierto que con el RIGI puede haber abusos. Bueno, estaremos para controlar, para evitar a los vivillos que quieran aprovecharse de ese sistema para no crear inversiones nuevas. Se le puso límite en las actividades para que no puedan ir a cualquier sector, sino a los que están allí, que son los prioritarios, las energías renovables, la minería que tanto hace falta de litio y cobre, la agroindustria, la forestal. Así venía el proyecto original y los diputados lo abrieron. Bueno, acá lo volvemos a limitar. Yo creo que después de 20 años de probar un modelo, confío en que este debe y tiene que andar mejor. Yo espero que también, después del equilibrio financiero, haya crecimiento, estabilidad monetaria, y sí nos gustaría de la oposición que no solo aporten en el discurso, sino que aporten también cuando haya que tratar leyes, y de esa manera vamos a poder ir cambiando el clima de beligerancia que se instaló esta última década. Muchas gracias. Gracias, senador.